Bueno, yo creo que para empezar con el tema, lo primero de lo que habríamos de partir, yo creo que puede ser un poquito nuestra posición personal, ¿no? Sí, Tú, y te preguntaría, ¿tú disfrutas de la dificultad de los videojuegos? pues en general, como siempre, no sé si es generacional también. Nosotros venimos de una época en que todos los juegos se nos hacían difíciles porque pues, no era como común jugar, ¿no? O sea, no era como que algo en el que podíamos decir, no, es que tenemos una tanta variedad de videojuegos que hay unos más fáciles, hay otros más difíciles. Creo que para todos en nuestras épocas, estoy hablando que finales de los 80, principios de los 90 y ya todos los 90, que es creo que donde pasamos toda nuestra infancia, en especial nosotros dos. En esa época, pues los videojuegos se dividían también digamos, en los plataformeros, a ver si te hacía muy difícil saltar, cuántas vidas tenías, que eran eran muy poquitas por monedas. Ahora, si tenías la consola en tu casa, los juegos tenían sus passwords, ¿no? Para que no tuvieras que retroceder todos estos niveles, sino tenías tu cuadernito con todas tus clavecitas para poder avanzar, ¿no? Porque morir y perder todo el tiempo que habías hecho costaba mucho. Ahora, eso pasarlo a esta época se me hace como que, pues no sé, no sabría decirte si nosotros vivimos o me parece a mí que los juegos se me hacían más difíciles antes que ahora. Pero pues es subjetivo la cosa. Pues yo arrancaría, para mí, uno de los pilares en los que yo fundamento la dificultad históricamente, o sea, no es que para mí sea una justificación, pues. O bueno, es una justificación, pero no es lo correcto. Uno de los primeros pilares en los que yo fundamento la dificultad en esa época, cronológicamente hablando, es los años de los 70s, 80s y comienzos de los 90. Y no había una penetración tan grande del mercado de consolas en casa. Entonces, todavía estaban muy vigentes y gran parte del mercado lo movían las máquinas de arcades en esas épocas. Y decían en un comentario de un canal que a mí me gustaba mucho, Cucuy, canal que hace unos análisis súper sesudos del medio. Decían algo en lo que yo estoy totalmente de acuerdo. Rara vez encuentra uno un medio de entretenimiento, un canal de comunicación que sea tan directo como lo han sido los videojuegos, en el sentido que tú para poder, te ibas a un negocio de estos de arcade y para poder jugar necesitabas meterle una moneda. Ya directamente te está pidiendo dinero. Te está pidiendo monetización. Entonces en esa época clarísimamente los videojuegos eran más difíciles porque el objetivo era entretener al jugador tanto tiempo como fuera posible y sacarle plata al cine. Claro, tenían que ser rentables de alguna manera. O sea, tú te podrías volver bueno en algún juego, sí, claro, pero tenías que meterle billete. Sí, para unos buenos pesos. Para haber podido, o sea, como para que no perdieras tanta plata, o por lo menos que es mi caso, llegué a un punto en que habían algunas maquinitas o juegos de máquinas en los que podía pasarme el juego con una moneda. Pero ¿cuánta plata no gasté antes? Que eso vale también que viste jugar a más gente, o sea, claro, es que hubo toda una comunidad y un mercado, una pequeña economía de conocimiento y una pequeña economía monetaria alrededor de eso. Entonces ese era como el objetivo de los juegos en esa época, y cuando ya empezaron a llegar a consola, pues eran juegos que no, a ver, estamos hablando de la época de Nintendo, de Atari, Nintendo, y tal vez los primeros juegos de Super Nintendo, y tal vez ni eso, en los que los juegos no tenían memoria para guardar, o la consola en sí no tenía ningún tipo de característica para poder guardar progreso. Entonces pasaba a lo Mega Man, que ibas avanzando e ibas anotando los códigos, las clavecitas para meter la clavecita y arrancar desde el nivel 3 con tales ítems. Una vaina así. Entonces, clarísimamente la dificultad era una necesidad en ese momento. Poner una alta dificultad a los videojuegos era una necesidad porque era el muro contra el que tenía que... O sea, los juegos de video yo los veo como si fueran, no sé, como el tenis, o como el fútbol, o como el baloncesto. Los veo exactamente igual. Hoy en día, para mi percepción es eso. Yo me imagino los primeros asomos de lo que fueron los primeros partidos de fútbol históricos.
Los primeros partidos en la civilización, me refiero. Sí. No los partidos como los conocemos hoy en día, que ya hay unas reglas, ya hay un estándar, hay una normatividad, y hay toda una infraestructura económica alrededor. Sino los primeros partidos que empezaron a jugar, no sé, la gente pagaba los cultivos por allá en, qué sé yo, de las tribus aztecas o de los aborígenes egipcios, que voy a saber yo. Pero yo me imagino que también fueron arranques en los que no habían reglas del todo claras, el juego era como complicado, era como difícil de controlar, para muchas personas era difícil por el estilo de motricidad que pide. Yo me imagino una vaina así. Y si uno lo traslada, o si uno hace como la proyección de eso, a cómo han funcionado los videojuegos, te das cuenta que es como lo mismo. O sea, sí. Cuando los juegos arrancaban en los 70s y 80s no había unas reglas claras, no había un mercado, no había nada de eso. Pues era todo nuevo, era territorio inexplorado, no se sabía qué es lo que quería en sí el público, o que para el público que le parecía difícil, ¿no? Creo que nosotros mismos en ese momento, simplemente por tener acceso a esas consolas o a esos videojuegos, pues nos importaba, creo que no nos importaba tanto si el juego era difícil. Creo que lo veíamos en ese momento, era, ¿puedo jugarlo? ¿Puedo esto? Entonces métale monedas. Creo que yo hablo de mi persona. O sea, sí, hasta los 15 años por ahí fue cuando empecé a pensar, el juego es difícil. Porque antes de eso simplemente yo era, me compré el Super Mario World, tengo que pasarlo. O me compré el Edward Jean, quiero jugarlo y pasarlo. No sentía yo el hecho de, este juego se me está complicando, tengo que terminarlo, pero estoy perdiendo mucho tiempo. Porque pues uno de chiquillo lo que tenía era tiempo, y si lo estabas pasando con el juego que te gustaba, pues era, sí, claro. Es como que, no puedo pasar este nivel, pues lo repito las veces que sea hasta que lo pueda pasar. Y eso sí, era nada como una especie de medalla, decirle a tus amigos, yo pasé esto, ya lo tengo, ya lo pasé. Y todos, yo no he podido con esta vaina, pero vamos a... Entonces, a eso digamos que te podría decir mi experiencia, pues. Por el lado mío, para mí eso fue una carga, porque de todo el combo de amigos míos, de mis compañeritos chiquitos, cuando yo era, no sé, yo tendría 12, 13 años cuando empezamos con esta vaina de los videojuegos. No digo que casi todos, pero sí un buen bloque tenían ya consolita en casa o tenían alguna cosa así. A mí me tocó esperarme unos años, un par de añitos ahí para trabajar y hacerme negocios en el colegio y cosas por ahí, hacerme triquiñuelos para comprarme mi primera consolita. Y mientras yo no tenía la consola, y cuando la tuve los primeros años, yo era el peor jugador del mundo. Yo nunca fui muy bueno, nunca tuve así como grandes habilidades. Yo me atrevería a decir que una de las muchas enseñanzas y de las cosas bonitas que yo aprendí jugando es eso, que uno de chiquito, acá en Colombia por lo menos, y creo que ha sido así en gran parte del mundo, de chiquitos nos han inculcado que no hay espacio para la falla, cometer el error. Así crecimos nosotros y nuestros papás, nuestros hermanos mayores y nuestros abuelos. Todo tiene que salir perfecto, o sea, no hay excusa para la mediocridad, mejor dicho. Y hay una vaina que yo aprendí mucho de los videojuegos, no la asimilé en su momento, hoy en día como que la tengo. Fue la primera vez que sí me di cuenta que uno, a pesar de que no es bueno en algo, si te le dedicas tiempo, lo puedes lograr. La logras. Sí. La logras. Yo nunca fui bueno para videojuegos, o sea, cuando éramos niños, todos mis amigos, todos mis compañeritos del colegio, todos eran buenísimos jugando Super Mario Bros, Super Contra 3, Alien Wars, eran durísimos jugando Street Fighter, todo el mundo era bueno, yo era el paquete, como le llamábamos acá en términos coloquiales de acá de Colombia, en términos como muy folclóricos, yo era el marrano del grupo. Porque yo nunca jugaba bien. O sea, alguien me planteaba. Decían, yo juego después de Jorge, que sabían que iba a ser rápido. Correcto, sí. Alguien quería plantear jugada o tener un combate o tener un enfrentamiento en el que fijo iba a ganar, me seleccionaba a mi oponente. Entonces yo era muy malo. Cuando yo empecé a jugar, ya lo cogí, fue como. O sea, no me jodan, yo quiero jugar y déjenme jugar en paz.
Y poquito a poquito, y sin darme cuenta, terminé volviéndome buen jugador, pero ya por la costumbre, por el acto de la repetición, de volver a probarlo, de volver a intentarlo. Recuerdo que hubo muchos juegos en los que sí, uno inconscientemente tal vez hacía labores como lo que uno ve en los speedrunners de hoy en día. Y ya la dificultad ya pasaba como un segundo plano, simplemente lo veías como otro obstáculo más y otro obstáculo más que hay que tumbar, ya. No, y creo que en la época 90, bueno, de mi época, nosotros, bueno, digamos, yo tampoco tuve consola desde el principio, o sea, creo que mi primera consola me la habrán comprado como a los 13, 14 años. Uh-huh. Y yo las demás pues lo jugaba en las maquinitas donde siempre, ¿no? En los localcitos, donde iban todos los niños ahí a ver los primeros gameplays, porque era uno detrás del que estaba jugando, era el gameplay de esa época. Entonces, yo hasta en esos momentos pues jugaba, me gustaba mucho, pero vuelvo y repito, no me fijaba tanto en si el juego era difícil o no, solamente era, me entretengo si estoy jugando aquí, así esté pasando el mismo nivel, pero estoy jugando, porque no lo puedo tener en mi casa. Pero cuando ya tuve la consola en mi casa, lo jugaba tanto que llegó un punto en que era tan bueno en el juego, porque lo tenía ahí y lo estaba jugando creo que a diario, que empezaba yo a hacerme retos, y creo que todos nos hacíamos retos con los juegos. Sí. ¿Cuánto me demoro en hacer este jefe? Serían mis principios de, entre comillas, speedrun, porque realmente nunca he hecho un speedrun, pero para mí era lo más rápido que había podido matar ese jefe y era mi proeza personal, ¿no? O uno mismo se ponía limitantes, ¿no? No, voy a matar a este bicho con Super Mario Bros, por ejemplo, sin usar la flor blanca, el de fuego, solo a punta de brinco. O bueno, cada juego ya tiene las propias reglas que tú le quieras poner, ¿no?